Muy buenos días, bienvenidos a Encuentro con Julio Villagrán, una mañana de viernes 28 de diciembre, es el último día hábil, bueno, el 31 todavía algunos medio trabajan, pero ya estamos al final del mes, al final del año. Hay que hacer recuento de muchas cosas. El fin de semana debe servirnos para hacer recuentos tanto de nuestra vida como también la vida del país, y eso vamos a hacer esta mañana. Ya me acompaña en el estudio el economista Luis Membreño. Vamos a hacer un recuento de la situación económica del país, cómo nos ha ido en El Salvador, en nuestra economía. Pero también quiero al final preguntarle a Luis cómo ve los perfiles de los candidatos presidenciales con el tema económico. ¿Qué han dicho? ¿Qué deberían decir? ¿Qué no deberían dejar de decir los candidatos presidenciales en esta campaña electoral? Gracias, Luis, por venir con nosotros. Gracias, un placer estar ya en las postrimerías del año, ya tratando de hacer alguna reflexión, ¿verdad?, sobre lo que ha ocurrido y obviamente lo que estamos esperando que ocurra al inicio del próximo año. Perfecto, Luis. Vamos a hablar de la economía del país. Una economía que según algunas encuestas dice que sigue complicada para los salvadoreños. De eso vamos a hablar esta mañana de viernes con el economista Luis Membreño. Quédense con nosotros que ya regresamos. Estás viendo Encuentro con Julio Villagrán. Ya estamos en Encuentro con Julio Villagrán esta mañana de viernes 28 de diciembre. Luis Membreño, mi invitado. Por supuesto, vamos a hablar de economía. Luis, yo quiero comenzar preguntándote la situación del país a nivel económico. Hoy puede verse de una manera más fría, deberíamos verla fría, independientemente de como tú te has expresado en tu espacio de plataforma de TVX. Tú has dicho, el nuevo presidente de la República se le ve complicada la situación, cómo queda la situación económica. Pero viéndolo como país, Luis, ¿qué rumbo va tomando El Salvador a nivel económico? Dijeron, Arena fracasó con su modelo neoliberal. El Frente ha fracasado implementando las mismas medidas de Arena, no logró poner cosas nuevas en su plataforma de gobierno, en los dos gobiernos del FMLN, y la gente dice, y la situación económica sigue ahí, estancada, el crecimiento económico no sube de 2.5, aunque las perspectivas dicen puede incrementar un poquito, pero no es un crecimiento tan fuerte. En primer lugar, tu valoración sobre, digamos, estos 30 años que hemos vivido en economía. ¿Cómo has visto el balance tú del país? Mira, yo creo que a veces se trata de generalizar demasiado, ¿verdad? En 30 años, ¿verdad? En 30 años ocurren muchas cosas buenas, malas y feas, ¿verdad? Entonces, como que el balance que se trata de hacer de los 20 años de Arena es que todo fue malo, de los 10 años del Frente que todo fue malo, ¿verdad? Que allá fue un modelo neoliberal, que aquí ha sido una continuación y que es como indefinido realmente el modelo. Y yo creo que en realidad esto requiere de un análisis mucho más profundo, ¿verdad? Y es el poder entender que cada gobierno tuvo sus particularidades, de los 6 gobiernos que estamos hablando, ¿verdad? Y que tuvieron cosas buenas, tuvieron aciertos, cada uno de ellos, como tuvieron desaciertos también, ¿verdad? Veníamos de una guerra, digamos, cuando Arena toma en el 89 el poder. Estábamos en guerra. Estábamos en guerra todavía, sí, porque termina en el 92. Exacto. La situación para la economía nuestra era complicada, digamos, como país. Mira, cuando Cristiani toma posesión, había que recordar que ya había pasado todo el desgaste de los 80s, que habíamos tenido un terremoto en el 86 también, que los precios del café se habían caído, que las exportaciones de café ya estaban en un nivel muy bajo, que veníamos de una reforma agraria, una estatización de la banca, una banca totalmente quebrada también, y la estatización del comercio exterior del café y del azúcar. Entonces era una economía además en guerra, ¿verdad?, con mucha destrucción, un costo muy importante. Muchos empresarios y mucha gente se había ido del país, se había destruido la agricultura también, mucha de la guerra había sido en el campo también, estaba siendo en el campo. En eso llega Cristiani con una propuesta de un modelo diferente, que se había trabajado desde el 88, ¿verdad?, en Fusades particularmente. Fusades había hecho una propuesta al país, no a Arena o al gobierno que fuera, sino al que ganara, ¿verdad? Y esa propuesta era hacer una reestructuración de la economía y entrarle muy fuerte al área social. Entonces ahí se contrató a la Fundación CAST, que por primera vez aquí se analizó a fondo el tema de salud
el tema de educación, el tema de vivienda, el tema de pensiones, o sea, previsión social, etcétera. Entonces, esos temas hubo estudios específicos y de cómo hacer para enfrentar el problema de la pobreza. Se hizo el primer mapa de pobreza también, se creó el FIS en aquel tiempo, o sea, hubo muchas propuestas. Entonces, yo creo que hay que poder enmarcar que a Arena le tocó recibir un país quebrado y en guerra. Después, yo me acuerdo de esos primeros días del gobierno de Cristiani, no había para pagar la deuda externa, no había fondos. El sistema financiero había que hacer un overhaul total desde poder consolidar todas las deudas, el poder hacerlo todo eso en el FOSAFI. Bueno, podríamos hablar aquí larguísimo de cada uno de los gobiernos, pero yo solo quiero puntualizar que no se puede generalizar a decir los gobiernos de Arena fueron malos, ¿verdad? O los gobiernos del Frente fueron malos. En el caso de Arena, Luis, una de las cosas que quedan como parte de la historia, digamos, de la economía, es el tema de las privatizaciones. Comienza un proceso privatizador y también Arena impulsa un proceso desregulatorio, o sea, liberar mercados, ¿verdad? Se liberan varios mercados. Comienza un proceso que algunos dicen en el recuento, también habría que analizarlo. Lo que pasa es que la gente sataniza las cosas, le ponen un calificativo y lo satanizan. Entonces, en las privatizaciones, por ejemplo, la de la banca fue fantástica. O sea, podés cuestionar la forma de la ejecución, ¿verdad? Que es mucho lo que se cuestiona. Pero si tú vas al fondo de lo que se hizo, fue excelente, porque primero era un sistema totalmente quebrado, que la democracia cristiana se había aprovechado y era una corrupción rampante. Los créditos habían dado a gente relacionada a la democracia cristiana, habían quebrado todos los bancos, ¿verdad? Y hubo que ir y sanear todo eso. Entonces, el proceso de devolver el sistema financiero a un proceso positivo para que pudiera apoyar al país en el desarrollo fue muy importante. Y de ahí vino toda la inversión. Ahí vienen los cuestionamientos de cómo se vendió, ¿verdad? Claro, ¿A quiénes se vendió? Claro, se ¿verdad? vendió. Que se dice, Arena impulsó la privatización de la banca porque quería apropiarse de los bancos. Claro, pero nadie se acuerda que nadie quería comprar. O sea, el Banco Agrícola, que fue el primero, fue un riesgo enorme. Si estábamos en plena guerra, ¿verdad? Y los que se arriesgaron a comprar no era aquello de que, qué chivo, ¿verdad? Sino que era, recordar que además a muchas de estas personas les habían quitado sus bancos y otros eran nuevos, ¿verdad? Entonces no es así como se ve ahora para atrás, ¿verdad? En ese momento se tenía serios cuestionamientos de si iba a haber interés en comprarlos, ¿verdad? Pero bueno, entonces yo diría que ese tipo de comentarios así tan a la ligera que hace mucha gente, ¿verdad? No son convenientes. Por el tema de las pensiones. El sistema de pensiones estaba quebrado, pues, ¿verdad? Y eso lo habían quebrado el PCN y el PDC, para ponerle nombre y apellido ahí, ¿verdad? O sea, y las juntas de gobierno y todo. O sea, ahí hicieron su agosto con los sistemas, con todos los ahorros de pensiones. Entonces, cuando llega 98, perdón, que ese fue ya el gobierno de Calderón Sol, a quien le tocó la reconstrucción del país después de la guerra, ¿verdad? Entonces, el sistema estaba quebrado y había que tomar una decisión. Ese sistema se había propuesto ya desde el 88, o sea, y se viene a implementar 10 años después. Entonces, la gente critica eso. Sí, pero, y también vuelve la misma crítica, Luis. Claro. Que se agenciaron con las AFPs, Arena y su gente, sus financistas, también se agenciaron las AFP. Fíjate que las AFP fue diferente, porque recordad que fueron 5 las que se crearon. Y de esas 5, ponete Profuturo, para poner una, ¿verdad? Fue del actual superintendente del sistema financiero, Perdomo, ¿verdad? Que no la supo manejar y la quebró, pues, ¿verdad? Pero no fue los financistas de Arena. Pero igual confía que el Banco Cuscatlán, que tenía la propiedad cristiana, y también agarra la AFP Confía. Yo no recuerdo si Confía fue el Cuscatlán en ese momento, pero recuerdo, ponete una que era el BBVA de España, era Profuturo se llama, no me acuerdo, de Chile, y había otro que era venezolano. Entonces ahí fueron 3. Pero en eso, estos 3 a nivel internacional se fusionaron. Y entonces se creó Crecer. Pero eran inversionistas extranjeros, ¿verdad? Sí. Y así, entonces yo creo que el decir los financistas de Arena se apropiaron de todo, no fue así, ¿verdad? Porque recuerda que el Citi después compró Confía. Sí. ¿Verdad? El Citi estuvo un tiempo, después lo vendió, después lo volvió a comprar, después lo vendió. Bueno. Pero esto, digamos, puede ser común de una persona.
si en el caso es Cristiani quien asume el Cuscatlán en su momento y después lo vende, o sea, eso es normal son transacciones normales, digamos, que la gente hace, o sea, compra, arregla su vehículo, lo pone bonito, lo vende, aunque después lo vuelva a comprar, pero eso son transacciones normales. Pero sí, digamos, en el tema, digamos, de la política económica que se implementó desde Arena con Cristiani, se dice que básicamente era como ir ocupando los espacios en la economía para gente vinculada al partido. Y como que se perdió. Esa es la crítica, Luis. Claro, pero quiero tu reflexión. Pero lo que decía, aparte de la política económica, más que eso era cómo nos repartimos esto. Pero fíjate, te doy ese ejemplo. En la banca no fue así específica. Primero, lo de Cristiani nunca fue probado. Nunca nadie ha podido decir aquí están las acciones de Cristiani. Segundo, lo que yo conocí después de quiénes eran los accionistas mayoritarios, Cristiani era dueño de CISA, con un montón de inversionistas, ¿verdad? Ese grupo CISA compró acciones del Cuscatlán. Y además hubo otra cantidad de inversionistas. Es más, cuando se viene y se vende al City, tú ves que hubo unos grandes inversionistas que nadie supo nunca que fueron los que manejaban realmente el Banco Cuscatlán, que salieron con mucha plata porque lo vendieron muy bien, ¿verdad? Pero no es Cristiani, ¿verdad? Y de eso no se habla. Y no vamos a entrar en nombres, pues, ¿verdad? Claro. Pero hay muchos mitos alrededor de esto. El tema de las telefónicas. Las telefónicas, ¿a quién se vendió? A Telefónica de España y a la francesa, France Telecom, ¿verdad? Y ahí hubo una participación de un grupo salvadoreño en la parte de Telefónica, pero era minoritario, ¿verdad? Que después lo vendió, ese grupo salvadoreño. Que también ahí se le acusa a Calderón Sol de que él recibió jugosas comisiones sobre esa venta. Sí, y fíjate que todo eso son suposiciones, porque yo nunca he visto que nadie le haya probado nada, pues, ¿verdad? Entonces son acusaciones que hay. Entonces, la privatización de la banca, de las telefónicas, eso generó el beneficio que estamos viendo al día de hoy, pues, ¿verdad? O sea, yo me acuerdo en aquel tiempo conseguir una línea telefónica fija, tenías que conocer al presidente de Antel, ¿verdad? Eran militares hasta antes del gobierno de Cristiani, ¿verdad? Después fue don Saúl Suster quien estuvo a cargo de Antel. Y yo me acuerdo una vez que había que pedir de favor que te consiguieran una línea, claro, y eran meses o años para que pudieras tener. Si tenés un amigo militar, decía, vas a tener línea telefónica. Cabal. Entonces, esa es otra en la que no hubo una participación importante de salvadoreños. Y después, la parte de las distribuidoras de energía eléctrica fueron internacionales también, fueron empresas internacionales las que compraron, ¿no? Y entonces, yo creo que se mitifica mucho esas cosas, ¿ves? Y hay muchos también conceptos que nunca han sido probados, que son acusaciones que es como una vox populi, ¿verdad? Pero que tampoco nunca se ha comprobado, claro, nada de eso, ¿verdad? Yo quisiera comenzar el siguiente bloque, Luis, planteándote, porque del 89 para acá se rompe, digamos, el esquema económico que el país tenía. Se implementan todas estas medidas que estamos hablando, sí, que de alguna manera traen beneficio o no al país, pero es que eso es lo que estamos analizando. Pero se inicia una nueva etapa en la economía del país, ¿verdad? Claro. Con todo este tema de este grupo de cosas de las que estamos hablando. Pero luego también llega el FMLN y se dice, no, aquí viene el socialismo. Y en las plataformas y en la coyuntura electoral de esos momentos, del 2009, decía, mira, aquí viene el comunismo, aquí viene la repartición de todo, y esto va a ser el socialismo del siglo XXI, y aquí... pero cosa que no sucedió. Pero también quiero que me des un vistazo a lo que pasó desde 2009 a la fecha, ¿verdad? ¿Qué ha pasado económicamente? Eso es la propuesta para el siguiente bloque. Ya regresamos. Estás viendo Encuentro con Julio Villagrán. Gracias por continuar en Encuentro con Julio Villagrán. Recuerde que este espacio es por cortesía del Fondo Social para la Vivienda. El Fondo Social para la Vivienda tiene un programa Vivienda Cercana. Es la oportunidad que tienen todos los salvadoreños que viven fuera de nuestro país, principalmente en los Estados Unidos. Hay 3 ventanillas ya en los Estados Unidos, y una de ellas es en Los Ángeles, California, donde estuvimos recientemente, donde los salvadoreños pueden acercarse, pueden consultar, pueden tramitar la vivienda para sus parientes en El Salvador. Es una cosa muy fácil, es un programa muy inteligente del Fondo Social para la Vivienda que lleva estas ventajas hacia los Estados Unidos, para que todos nuestros hermanos que viven allá
puedan facilitarle la vivienda a sus parientes en El Salvador. Platicamos con el economista Luis Membreño y estamos haciendo las memorias de la economía del país. Hay cosas que van quedando ahí. También el tema, digamos, de la posición de Cristiani, Calderón Sol, Francisco Flores. Son tonalidades diferentes y tú estuviste cerca, Luis, sobre cómo llevar la economía del país. Cristiani agarra a un país, como tú decías, en la misma guerra. Ya Calderón solo agarra en otro lado, pero realmente en el fondo la historia, como estamos hablando, solo marca algunas cosas, pero no nos cuenta otras cosas también que sucedían en la parte económica, Luis. Fíjate que la gente, no sabe obviamente las interioridades, ¿verdad? Pero las diferencias eran enormes entre Cristiani, Calderón Sol y después Paco Flores. O sea, en el gobierno de Cristiani era un grupo de tecnócratas los que tomaron el poder, que fueron los ministros y todo, y con un plan bien diseñado y de todo. Después llega Calderón Sol y dice, no, es que el problema fue que a Arena no le dieron una participación en el gobierno de Cristiani. Y entonces lo que necesitamos es traer a los políticos a gobernar. Y con un par de excepciones, casi todos fueron políticos, los ministros de Calderón Sol. Y él le tocó la reconstrucción. Entonces, la gente, cuando llega al gobierno, la gente de Calderón Sol quiere romper con todo lo de Cristiani. Es más, fíjate, te doy un ejemplo. El Ministerio de Planificación, que había sido tan importante en el gobierno de Cristiani, con Mirna Liévano, lo destruyen, lo eliminan. ¿Por qué? Porque había un ministro muy poderoso, muy cercano al presidente Calderón Sol, que se quería llevar CETEFE. CETEFE era un pequeño ministerio de Hacienda, muy limpio, con toda la cooperación internacional, y se lo quería llevar para Relaciones Exteriores y era el ministro de Relaciones Exteriores. Entonces, te digo, los cambios fueron brutales. La gente dice, Arena, ¿no? Después Paco Flores. Paco Flores era totalmente diferente. Acuérdate que le decían la sub-17 al grupo de jóvenes que llegaron con él al gobierno. Y la gente de Arena decía, y estos muchachitos que vienen a hacer aquí, ¿verdad? Y ahí va el tema de la dolarización. Cabal. Y viene la dolarización y viene el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y vienen los terremotos también. Entonces, fue un gobierno muy diferente. Paco Flores era mucho más liberal en el sentido tradicional de la palabra, o sea, más libertario, digamos, que es lo que habían sido el gobierno de Calderón Sol, por ejemplo, que no creía en ese sistema. Entonces, Paco Flores retoma eso. Pero el tema de los terremotos le cambia totalmente la agenda, año y medio después de haber tomado posesión, donde él ya estaba sentándose. Luis, hagamos un paréntesis. Se me ocurre preguntarte, tú que has estado muy cerca de, digamos, de algunos gobiernos de Arena, ¿quién está detrás del diseño de la política económica de Arena? ¿Quién ha estado detrás? ¿Quién estuvo detrás de ese diseño? Porque muchas veces uno, como tú dices, ve nada más algunas cosas, pero en el fondo alguien, digamos, el partido de Arena está muy ideológicamente muy claro dónde debe estar, ¿verdad? Por lo menos uno así lo entiende. Entonces, ¿quién era el arquitecto de ese diseño económico que quería Arena para el país? Mira, hay mucha gente que cree que Arena es un ente que tiene una historia. Y es simplemente, cada periodo es diferente, porque depende de las personas que estén ahí. Entonces, no es que haya una memoria histórica, ni siquiera tú lo ves hoy en día en Arena, pues. O sea, es muy diferente que lo que estamos hablando para atrás. Entonces, cuando tú ves el grupo de personas que estaba alrededor de Arena en el gobierno de Cristiani, ahí estaba vivo Dabuizón, pues. Y Dabuizón era muy fuerte, ¿verdad? Después Calderón Sol. Ya Paco Flores fue mucho más alejado de Arena. Y él, acuérdate que hizo lo del COENA SASB, pues, ¿verdad? Que él convenció a muchos empresarios grandes que ellos tomaran el control del partido. Y cuando yo tenía grandes diferencias, ponete de joven, ¿verdad? Con Dabuizón y con la gente de Arena, por eso yo nunca fui de Arena. Yo nunca estuve relacionado a Arena, ni lo he estado hasta este día, porque yo nunca he creído que Arena tiene principios libertarios, ¿verdad? Entonces, ponete yo un conflicto importante que tuve con la Constitución del 83, que la comandó Dabuizón, por ejemplo, fue aquel artículo de la propiedad privada en función social. O sea, la propiedad es privada, punto. Tú sos un hombre de derecha, pero no necesariamente un hombre de Arena. Yo no soy de Arena. O sea, yo nunca he estado en Arena. Yo he estado relacionado en algunos momentos con algunas personas que han gobernado el país en nombre de Arena. Pero sí te han pedido, ¿verdad?, consejo a Arena.
Sí, o sea, Arena no, sino... Los gobiernos. Los gobiernos, ¿verdad? O sea, por ejemplo, yo estuve en el gobierno de don Alfredo Cristiani un año primero, después me fui a estudiar y el último año, ¿verdad? Después, en el gobierno de Calderón Sol, él me llamó y me pidió que fuera a trabajar y yo le dije que no. Después, en el de Paco Flores, comenzó yo... ¿No comulgabas con Calderón Sol? No, él era un político, yo era un técnico. Entonces yo comulgaba más con los técnicos que estuvieron en el gobierno de Cristiani. Okay. ¿Verdad? Y después Paco Flores, que fueron varios amigos los que fueron, por ejemplo, Rafael Barraza, mi mejor amigo, era presidente del Banco Central. Pero con él teníamos diferencias importantes sobre la dolarización que él implementó, que yo no estaba de acuerdo, por ejemplo. Que me contaste una historia una vez que Paco Flores te mandó a llamar. Exacto. Yo lo entrevisté como miembro de la prensa gráfica, como ahí, y entonces me dijo al final quédese y me preguntó qué opinaba de la dolarización, y yo le dije que yo no estaba de acuerdo. Yo fui de los grandes opositores de la dolarización desde el tiempo de Armando Calderón Sol, cuando yo estuve en el Diario de Hoy, porque yo trabajé un par de años en el Diario de Hoy, y le votamos lo que era la caja de convertibilidad en ese tiempo. Y después le dije a Paco Flores que no hiciera la dolarización. La hizo, obviamente, ¿verdad? Después yo trabajé un tiempo con José Daú en el Ministerio de Hacienda, en el gobierno de Paco Flores, ¿verdad? Y después, en el de Tony Saca, yo no tuve nada que ver. ¿La dolarización le trae beneficios al país, Luis? Oye, digamos, revertirla como parece que no va. No lo ha hecho el FMLN, no lo va a hacer nadie más quizá. Pero tú sí dijiste en su momento no. Claro. Mira, lo que pasa es que hay gente que cree que la dolarización es como un sistema en sí mismo. No, la dolarización solo es parte de la economía, en el sentido de que es la política monetaria, que tú perdés totalmente tu política monetaria. Yo creo en la libertad, en todos los sentidos. Entonces yo creo en el tipo de cambio libre, con una moneda propia. Y el dólar no te libera, el dólar te amarra. Es el tipo de cambio más fijo que puede haber, porque ya no tenés moneda propia, ¿verdad? Entonces ya el precio del dólar no varía con respecto a una moneda local, sino que varía con respecto a todas las monedas del mundo, ¿verdad? Entonces yo nunca estuve de acuerdo con la dolarización, y yo entiendo por qué la gente que lo promovió lo hizo, y era por el temor al FMLN, ¿verdad? Que el FMLN iba a llegar eventualmente al gobierno y que entonces iban a hacer como Chávez, ¿verdad? Que podían llevar al país a hiperinflaciones, a altos endeudamientos, a emisión inorgánica de dinero. Ese fue el real objetivo de la dolarización. Yo lo comprendía, pero yo decía no, o sea, yo en mis principios está que sea libre el tipo de cambio con una moneda propia, porque El Salvador siempre había sido muy ordenado en la parte monetaria. Tú sabes, o sea, inflaciones en El Salvador fueron bajas siempre. La mayor inflación fue de 32% en el 86, ¿verdad? Entonces, cuando tú ves una inflación de más de 1.000.000% ahorita en Venezuela, ahorita que estamos hablando, ¿verdad? Entonces tú decís, no, o sea, El Salvador nunca ha tenido grandes inflaciones. Entonces, ¿cuánto ibas a ganar? Sí, ibas a bajar tal vez de un promedio de ahí por 18% que había sido la inflación los años recientes antes de la dolarización, a lo que tenemos, ¿verdad? Un 1, 1.5, 2%. Pero ¿amerita eso el costo de quedarte sin moneda y de quedarte sin política monetaria? Entonces, lo que pasa es que eso te obliga a ser mucho más consciente de tus limitaciones. ¿Y quién presionó a Paco Flores para que se diera esto? Fue convicción de él. O sea, Paco tuvo su gente, obviamente, con las que él discutía esto, Juan José Dabú, con Rafael Barraza, Miguel Lacayo, que él discutía todos estos temas, y ellos llegaron a la conclusión que ¿Era un tema tan importante solamente entre ese grupo? Sí, y con Manuel Enrique Heinz, ¿te acuerdas? Sí, Manuel Enrique Heinz era claro. el que yo tuve una cantidad de debates y disputas con Manuel Enrique Heinz, por ejemplo, que fue el que redactó la ley de la dolarización, que fue en realidad la ley de... se me ha ido el nombre, ¿cómo es? Pero que era el bimonetarismo, sí, ¿verdad? Y que aún sigue funcionando. Entonces, con él tuvimos grandes discusiones en todo tipo de foros, ¿verdad? Porque yo estaba opuesto, él estaba a favor, él había redactado la ley y todo. Entonces, ¿no son los gringos los que imponen la dolarización? No, esa fue una decisión muy local. Los gringos, es más, les dijeron, bueno, si es su decisión y ustedes quieren hacerlo, pues nosotros les vamos a proveer los dólares, ¿verdad? Pero no, en ningún momento fue. Es más, tuvieron que ir a negociar con el Tesoro de Estados Unidos para que aceptara que El Salvador se dolarizara, ¿verdad? Fue una decisión muy autóctona, impulsada mucho por Manuel Enrique Heinz y el equipo económico
del presidente Flores, y obviamente el presidente Flores compra la idea, ¿verdad? En base a estas otras cosas que te digo, que se podía evitar que una vez que el FMLN llegara al poder, que fuera a generar este tipo de grandes inflaciones. ¿Luis Membreño puede decir que esto fue un error, dolarizar el país? Mira, no hay que ser tan absolutistas, ¿verdad? Pero porque, tú te opusiste. Claro, no hay que ser absolutistas en el sentido de que yo hubiera preferido a este día que no se hubiera hecho, ¿verdad? Creo que El Salvador podría tener una herramienta más de política monetaria. Ahora, lo que te dirán... ¿Estuviéramos mejor económicamente, Luis? No sé, porque la verdad que no depende de la dolarización, depende del conjunto de políticas económicas. Te digo esto tal vez con un grado de ignorancia, ¿verdad? Te lo admito, porque el salvadoreño de a pie puede decir la dolarización me trajo beneficios o no, nos dicen no nos trajo beneficios. No, mira, lo que pasa es que esto ya bien técnico, ¿verdad? Pero te lo sintetizo en esto, es que la dolarización o un sistema cambiario libre se basa en que tengas disciplina fiscal. Entonces, ¿hasta dónde la dolarización te amarra mucho más a una disciplina fiscal mucho más férrea que cuando tenés tipo de cambio libre? Los economistas lo explicamos con los gráficos de oferta y demanda, ¿verdad? En lo que tú tenés precios aquí, tenés cantidades. Entonces, lo que haces es que eliminás los precios y te quedas solo con cantidades. Entonces, cuando vas al empleo, por ejemplo, ya no estás hablando del salario, estás hablando solo de cantidad de empleados. Entonces, el ajuste vía desempleo. Entonces te golpea más en el desempleo cuando tú tenés un desorden fiscal como el que hay en El Salvador. Entonces tú tenés que ser mucho más estricto en la política fiscal y evitar una crisis bancaria. Porque si llegas a tener una crisis bancaria y no tenés un prestamista de última instancia, como es el Banco Central, porque ya no existe realmente en El Salvador, entonces tú no tenés herramientas para poder actuar. Entonces el tema es que no ha habido la política fiscal, no ha sido lo responsable que tenía que ser para que la dolarización pudiera producir mejores resultados. Entonces al final te llega esto a que tienen que ser grandes ganancias de productividad, y esas ganancias de productividad no han estado ahí, y eso es lo que te afecta a la gente. Entonces no es un tema de la dolarización solamente, sino que es todo lo que acompaña, que si fuéramos un tipo de cambio libre, entonces tenés más grados de libertad, pero también tenés que ser responsable, pues. Perfecto. Mauricio Funes toma el país en el 2009, y uno de los estribillos, de los coros, que era que Arena se había apropiado de todo y que eso no debía pasar, y que económicamente ellos tenían ese poder y que se habían apropiado de bancos, de AFPs, la dolarización, las telefónicas, y ese fue un discurso que al final lo hace ganar, pero también dice, nos han dejado emproblemados, nos han dejado quebrados, y así comienza Mauricio. Vamos a hablar de este tema cuando regresemos, visualizando cómo ha sido la economía nuestra, la economía del país, en los últimos 30 años. Ni modo, hay que hacer ese análisis de los 30 últimos años en el país. Ya regresamos. Estás viendo Encuentro con Julio Villagrán. Estamos de regreso en Encuentro con Julio Villagrán. Gracias por quedarse con nosotros. Hoy es viernes 28 de diciembre. Estamos finalizando prácticamente el mes del 31. Es el día del fin de año, nos ocupa muchas cosas, pero estamos analizando un poquito la realidad económica de El Salvador. Mauricio Funes recibe el país en 2009 y dice, Arena ya se robó todo, ya se llevó todo, nos deja quebrados, y así gana la presidencia. Pero Mauricio Funes debió haber tomado algunas medidas económicas. Luis nos vendió la idea que las cosas iban a cambiar económicamente también. Mira, como hemos comentado en alguna ocasión, yo participé ayudándole a Mauricio Funes. Yo era un convencido que yo no quería más Tony Saca, y Rodrigo Ávila representaba la continuidad de Tony Saca. Entonces yo dije, ya es suficiente, ya el tema de la corrupción ha llegado a unos niveles que nadie sospechaba. O sea, yo veía que había sido una corrupción muy grande y lo que se había llevado Tony Saca. Entonces yo dije, no más, ¿verdad? Entonces con Alex Segovia nos llevábamos bien, con Carlos Cáceres también habíamos estado en una junta directiva de un banco, entonces nos llevábamos muy bien, y ellos eran las dos personas que andaban con Mauricio Funes, eran como los dos representantes. Y con Alex coincidíamos mucho en ideas económicas y todo, se formó un grupo de personas con las que nos reuníamos con él, y Carlos Cáceres eventualmente también. Una vez llegó Mauricio Funes a una reunión, y después cuando gana Mauricio Funes, entonces me piden que yo me integre al equipo de transición. Y el equipo de transición fue Alex Segovia, Carlos Cáceres, Carlos Acevedo
y tu servidor. Estuvo ahí Gerson Martínez nombrado, pero él quería ser ministro de Hacienda, no se lo dan, no entra realmente en el equipo de transición, nos quedamos los 4. Entonces hicimos toda la transición. Y yo llegué hasta el 1 de junio, o sea, yo llegué a la toma de posesión y nunca más volví a tener una relación con ellos, ¿verdad? Y más que de oposición, porque de ahí en adelante comenzaron a hacer una cantidad de cosas, pero nunca tuve una relación buena con ellos. Entonces, ¿Pero qué diseñaron en ese grupo? Mira, lo que se diseñó fue justamente cómo enfrentar la crisis que estaba dejando Tony Saca. Recuerda que en ese tiempo hablábamos que la deuda no debía pasar de 40% del PIB y ya estaba en 43% del PIB. Entonces decíamos, ya es una crisis, ¿verdad? Hoy estamos en 75. Entonces, de ese 43 ya para nosotros una preocupación. Tony Saca estaba dejando una deuda de 260 millones de dólares en deudas de proveedores y había toda una serie de refinanciamientos que se necesitaba hacer de las letras del Tesoro y de otros bonos, y además ya tenía el contratado con el BID y con el Banco Mundial 950 millones de dólares en préstamos. Entonces, y además estábamos en un momento crítico en el mundo, ¿verdad? Que era la crisis del 2008, 2009, y entonces lo que se ideó fue un plan para poder enfrentar la crisis. Y era obviamente, como todavía había espacio fiscal, como había capacidad de endeudamiento del país, entonces fue expansivo el gasto de Mauricio Funes en ese año. Ellos le echan la culpa a Calderón Sol. No, o sea, fue la política que se diseñó para ser contracíclica. Y el déficit llegó casi a 6% del PIB ese año. ¿En qué se equivoca Funes ahí? Lo que se equivoca es que el plan era que, primero como negoció con el Fondo Monetario Internacional, negoció un plan de 5 años. Y entonces el plan era que el primer año iba a gastar y que de ahí en adelante venía el ajuste hacia la baja del déficit, porque era natural, era una gran crisis mundial, entonces tenías que actuar con más gasto, pero los siguientes años ibas a ajustar. El problema fue que no lo hizo. Entonces se dedicó a gastar, a poner más impuestos, a generar más ingresos y a gastar más. Y entonces el déficit se mantuvo muy alto por muchos años, el endeudamiento fue creciendo y se comenzó a enfrentar y se enfrentó tan fuertemente con el sector privado, lo que generó toda esta tensión al final de cuentas, que no permitió tener un mayor crecimiento económico, no permitió tener una situación pues que pudo haber sido mucho mejor. Yo me acuerdo que le escribí a Mauricio Funes un pequeño documento que nunca supe si le llegó o no, pero era, yo decía, el legado que él podía dejar al final de los 5 años. Eso lo entregué en abril, antes de la toma de posesión el 1 de junio. Y yo lo que le decía es que el legado que él debía dejar era la despolarización de la sociedad. Porque él, siendo miembro del FMLN, o llegando por el FMLN, pero no siendo un miembro activo y marxista, digamos, tenía la capacidad de influir en el frente, además siendo presidente por eso. Y al no ser un radical de izquierda, tenía la capacidad de poderse poner de acuerdo con la derecha, con Arena y con los empresarios y con el resto de la sociedad. Entonces yo le decía, el gran legado puede ser que rompa la polarización, que dejemos la guerra atrás y que veamos para adelante. Y él lo que hizo fue todo lo contrario, fue un enfrentamiento total. Entonces, el problema fue que se desperdició una oportunidad. ¿Y en qué incrementa los gastos Funes? Mira, que sean notables, digamos. Claro. Ya desde el gobierno de Tony Saca venía toda una serie de subsidios. Con el tema de los programas sociales también. Pero al gas, a la electricidad. El subsidio de electricidad, por ejemplo, por aquello de los precios altos del petróleo, andaba por 270 millones de dólares. El gas anuales, ¿verdad? El gas, 140 millones de dólares. Entonces, tú venías sumando y él entonces comenzó a agregar otros subsidios, ¿verdad? Ponete todo el tema de los uniformes, los zapatos, todo esto, los útiles, todo eso fueron otros 80 millones de dólares, que cada quien puede discutir si le parece o no, pero financieramente, ¿verdad? Fue un incremento de gasto también. Y subsidio del agua y el del transporte, que lo había eliminado Paco Flores, lo devolvió Tony Saca y lo mantuvo Mauricio Funes y se ha mantenido hasta este día, por ejemplo, el transporte público, etcétera. Entonces, lo que ocurrió fue que él se fue volviendo más populista y regalando, ofreciendo más. Los paquetes agrícolas ya venían del gobierno de Tony Saca también. Y Mauricio Funes también lo mantiene y en cierto momento, si no recuerdo mal, incrementó también eso. Entonces, él se dedicó a hacer mucho populismo,
que ya venía desde Tony Saca. Pero cuando tú comparas la diferencia entre Tony Saca y Mauricio Funes, vienen siendo muy similares en las políticas populistas que implementaron, a pesar de que uno era un gobierno de derecha supuestamente y el otro un gobierno de izquierda, ¿verdad? Pero mira, Luis, fríamente, ¿por qué llamarle populismo a programas sociales, por ejemplo, en el tema de los niños? Mira, lo que pasa es que es populismo porque no resuelve el problema que pretende resolver. Cuando tú ves el impacto de los uniformes, los útiles y demás en la matrícula escolar, por ejemplo, no está. O sea, la matrícula cae. En la deserción escolar no la limita. En la calidad educativa, que es a donde debería de invertirse, no se invierte, ¿verdad? Etcétera. Además, los uniformes y los zapatos llegaban súper tarde, no le pagaban a la gente a tiempo, quebraron a muchos microempresarios. Pero esos son problemas que pueden ser logísticos. Pero en esencia, digamos, el programa de ayudarle a los niños, sí lo ves tú como un populismo. Claro, porque no resolves el problema que es el de la educación. No vas a la raíz de la asunto. Claro. O sea, ¿qué hubiera pasado si le metías $80 millones, esa misma cantidad de dinero, a escuelas, a profesores, a que los alumnos tuvieran computadoras, a preparar gente en que les enseñen inglés, etcétera? O sea, eso hubiera redituado mucho más en los niños y en su capacidad de enfrentar el mundo, ¿verdad? Y eso no se hizo. ¿Y el tema de los subsidios te parece también así un populismo? Lo que pasa es que al final de cuentas llegas a una conclusión, después de todos los estudios que se han hecho, es que tú tenés que focalizar todo esto. Lo mismo en los zapatos, los uniformes. Hay una gran cantidad de niños y familias que sí pueden pagarlo, sí, pero hay una cantidad que no. Entonces tú tienes que enfocarte en los que no pueden. Aquí también algunas personas del FMLN han llegado a decir eso, claro, que hay gente que no aprovecha el tema de los zapatitos, del vaso de leche. Exacto. Que hay gente que no va con eso, pero sí. Y lo mismo pasa con los otros subsidios, el de electricidad, el de gas y demás. Esos estudios están hechos. Esos se les pidieron al BID en el equipo de transición. Y al final la conclusión de los estudios del BID fue, están llegando en mayor cantidad hacia clase media para arriba esos subsidios. Y esos subsidios deberían de ser para gente en extrema pobreza. Entonces, cuando tú das el subsidio del gas en base a la factura de electricidad, ¿qué pasa si el más pobre es el que no tiene electricidad? O sea, es el que vive en unas condiciones realmente paupérrimas, pues. Entonces, ese no lo recibe. Alguna gente dice, Luis, ante la crítica esta que así como tú estás planteando, dice, pues sí, pero lo que pasa es que el salario mínimo no le alcanza a la gente. Entonces necesita un subsidio en energía, necesita un subsidio en agua, necesita un subsidio en otras cosas, porque realmente el dinero no le alcanza a la gente con un salario tan bajo. Claro, pero el salario mínimo es alto en comparación a toda la gente que está en el sector informal. Recordá que el 24% de la población está nada más con salario mínimo, o sea, o más, ¿verdad? Que ¿cuánto por ciento? 24% de la población. De la gente que está empleada. Que cotiza en el Seguro Social y las AFPs. O sea que estás hablando que el 76% de la población ni siquiera llega a esos niveles, sino que es gente que vive por debajo de esos ingresos. Y cuando tú ya vas hacia el área rural, por ejemplo, a los municipios de extrema pobreza, son gente que no llega al $1 al día, pues, ¿verdad? Entonces, esa es la gente realmente pobre. Entonces, lo que deberías de implementar son programas focalizados de reducción de la pobreza, que son los que han probado que sacan a la gente de la extrema pobreza. No el ir y darle a gente de clase media para arriba subsidio de gas, de electricidad, de lo que sea, sino que es a esa gente, pero ¿a dónde? En el punto donde lo saca la pobreza. Porque el cassette que se nos vende, Luis, es decir, lo que pasa es que Arena, con su gobierno, así como lo hemos venido viendo, revisando en la historia, nunca pensó en los pobres, nunca pensó en los niños nunca pensó en la deserción escolar porque el niño no tiene zapatitos para ir a la escuela. Entonces nos venden esa idea, ¿verdad? Y dicen, es necesario, esto es vital. Lo que pasa es que Arena no pensaba en esas cosas porque su visión es otra. Pero entonces venden la idea de que el programa social sí es importante, que el subsidio de la electricidad sí es importante, que el subsidio del agua es importante. Y entonces decimos, bueno, entonces estamos de acuerdo de que se subsidie, estamos de acuerdo en esos paquetes. Sí, ¿para quién es la cosa? A mí me decía William Pleites. William Pleites es de Chalatenango. Y él me dice, yo iba a la escuela sin zapatos. Y nunca tuve ningún trauma. Y nunca dejé de ser más inteligente, ni menos, ni fui más ni menos a la escuela por no tener zapatos. Lo mismo me decía Facundo Guardado. Pues Facundo fue un comandante de las FPL, pues, o sea, prominente.
Y entonces él me decía, ¿y por qué van a dar eso? O sea, nosotros fuimos a la escuela sin zapatos. Yo no te digo que tenga que ser así, pero te digo que no hace la diferencia, ¿ves? Entonces, lo que tú tienes que enfocarte, como los recursos son muy escasos, tiene que ser en las personas de mayor pobreza en el país y poderles dar las condiciones para que salgan adelante. Y no es un zapato o un uniforme lo que le va a cambiar la vida al niño, sino que es lo que pueda tener aquí para poder enfrentar la vida. Vamos a aprovechar el último bloque, Luis. Te propongo que hablemos de los retos que tiene y que tendrá el nuevo presidente de la República. Sin duda, sobre esta historia tiene que leerla, tiene que ver claramente qué es lo que se ha vivido para decir, bueno, propongo esto y nos vamos a ir por acá. De eso vamos a platicar en el último bloque con el economista Luis Membreño. Ya regresamos. Estás viendo Encuentro con Julio Villagrán. Estamos ya en el último bloque de Encuentro con Julio Villagrán. Gracias por preferir quedarse con nosotros. Para algunos, último día hábil en el país para trabajar, el 28 de diciembre. Luis Membreño me acompaña. Luis, vienen elecciones presidenciales. Al nuevo presidente se le complica la vida con la parte económica del país. ¿Qué no debería dejar de pensar el nuevo presidente de la República? Mira, primero tiene que entender que todo pasa por la situación fiscal. O sea, cuánto podés hacer o no depende de cuánta plata tengas. Y esa ha sido la gran limitante y lo que le costó entender tanto, y no sé si al final lo terminó de entender, el gobierno de Sánchez Serén. Ellos, al final de cuentas, quedaron totalmente amarrados por la parte fiscal y porque Venezuela no les pudo suplir de plata porque ya estaba en otro momento. Entonces, ellos al final, ellos creyeron que el impago era una opción. Recordad que Salvador Arias les había venido diciendo que el impago, que no es que... Y con un pequeño impago de 56 millones de dólares, vienen y arman la de San Quintín en el mundo, ¿verdad? Con el tema de pensiones. Entonces, a ellos los amarró. ¿Cuál es el problema para el próximo gobierno? Es que la situación fiscal que está dejando este gobierno es muy complicada. Fíjate, se había acordado que iba a haber un ajuste de 3 puntos del PIB entre el 2017, 18 y 19, y que para el 19 iba a terminar en 0.1% del PIB el déficit. Por lo tanto, este año, 2018, tenía que terminar más o menos en 1.2, 1.3% del PIB. ¿Pero qué pasó? Este año se gastaron todo el ahorro de pensiones, se gastaron toda la amnistía fiscal, que fueron más de 100 millones de dólares lo que recaudaron, y se gastaron todo lo que pudieron. Y entonces dejan el país con un déficit, según el ministro de Hacienda, de 2.7% del PIB. Según FUSADES es 3.1% y según el ICEFI es 3.5% del PIB. Entonces, muy alejado del 1.3% que tenía que ser. Y después, el próximo año, están planteando un presupuesto con 3.7% del PIB, que más o menos debería ser 4% o más ya en la realidad, que están tratando de ajustarlo ahora a Arena y el FMLN en la negociación que están en la Asamblea Legislativa. Pero entonces, lo que queda claro es que al próximo gobierno le toca el ajuste que no hizo este gobierno. Entonces, le va a tocar ajuste 2020, 2021 y quién sabe si 2022, con elecciones en el 2021. Claro. Una premisa que, por ejemplo, el candidato Nayib Bukele dice en la parte esta, digamos, viendo la parte económica, dice, mire, si alcanza cuando nadie se lo roba, es un estribillo que él ha acuñado. Y lo pone así, de manera muy simple, es decir, lo que pasa es que los gobiernos de Arena y los gobiernos del FMLN, como han robado, por eso no les ha alcanzado. Pero ahora la cosa es que no vamos a robar y nos va a alcanzar el dinero. Es tan fácil la cosa. Mira, lo que pasa es que manejar una alcaldíita de Nuevo Cuscatlán es chiche, pues. Manejar una alcaldía como la de San Salvador se le complicó. Y ya cuando uno ve los números de la alcaldía de San Salvador, uno encuentra un problema importante que dejó, ¿verdad? Menos mal que solo estuvo 3 años. Ahora, cuando tú hablas del gobierno central y hablas de 5.000 millones de dólares y hablas de que tú tenés más del 80% del presupuesto que no lo puedes tocar porque está ya comprometido, entonces no es fácil, ¿entendés? O sea, cuando no se lo roban, sí, o sea, no se va a robar 30 millones de dólares, digamos, pero en 5.000 millones de dólares, 30 millones, qué bueno que no suceda, pero no va a cambiar la vida. Pero hay acusaciones contra Tony Saca y contra Funes de que se robaron 300 millones y 300 millones. En 5 años. En 5 años. Pues sí, entonces son 50 millones por año, pues, ¿entendés? Entonces, y que no me digan que no va a hacer nada tampoco Nayib, que es una santa paloma y todo, tampoco. O sea, ahí hay muchas acusaciones de corrupción que tiene él, ¿verdad? Pero bueno, asumamos
que lo hiciera. Y que en realidad los gastos secretos que sí se requiere, porque también hay una parte que se requiere para inteligencia y otras cosas, que no sean los 30 millones que están planteando, pero que sean 20 millones. Y contra 60 de los otros son 40 millones de ahorro. En 5,000 y pico millones de dólares ni lo ves pasar, ¿verdad? Entonces, es bueno porque es un buen mensaje, digamos, si sucede, que no haya corrupción. Pero el problema sigue ahí, o sea, el déficit fiscal va a estar en los mismos niveles que estamos hablando, alrededor del 4% del PIB. Pero la corrupción le ha hecho daño a la economía del país. Claro, y es importante pararla, ¿entendés? Pero el déficit va a estar ahí, ¿entendés? O sea, quien sea que llegue, sea que haga lo que haga, al final de cuentas el déficit son más de 1.000 millones de dólares al año. Entonces, eso va a seguir existiendo. Es como que en mi casa me falten $1,000 para cubrir mi presupuesto del mes y tengo que ver de dónde lo consigo. Exacto. Y tú decís, yo puedo bajar $20 aquí. Sí, pero tenés 1.000. Y de esos 1.000 tenés que bajar 600. Ya tenés 20. Entonces tenés que bajar 580. Entonces, no es así de fácil. Independientemente de quién llegue a la presidencia, Luis, yo quiero tu opinión. 3 líneas básicas que el próximo presidente debería tomar en cuenta para enrumbar económicamente el país. Primero, el crecimiento económico. El crecimiento económico te genera empleo, te genera actividad, te genera impuestos. Y eso te resuelve muchos de los problemas. Segundo, una política fiscal austera, en la que no haya corrupción y en la que tú vengas y cortes el gasto en muchas áreas para bajar significativamente el déficit, no para llevarlo a 0 en el 2021, pero llevarlo a 1 punto del PIB, ¿verdad? De 4, ¿verdad? O sea, es un ajuste fuerte, dirían alguien draconiano. Y el otro elemento es cómo incentivas la inversión privada, extranjera y nacional. Y para eso tenés que tener una visión del desarrollo del país. La cuarta revolución industrial es algo fundamental, la parte tecnológica. Y ahí venía acompañando en la parte social toda la parte de la educación. Porque si tú no preparas bien a los jóvenes con carreras técnicas, no estemos hablando de universidades, porque esas son carreras de 4 o 5 años. Bueno, el mismo Hugo Martínez habla de carreras técnicas. Claro, y eso es. O sea, tienes que hacer carreras de 1 año, de 2 años, de 3 años. ¿Para qué? Para que la gente pueda ir a trabajar. Pero además con una preparación técnica como la que hacen los alemanes. ¿Entiendes? Entonces, yo creo que lo importante ahí es asociar la política de educación, la política de salud, la política de previsión social, o sea, de pensiones y todo, con la parte económica, y eso te permite en los 5 años cambiar la fisonomía de este país. Pero los primeros 2 años van a ser de ajuste fiscal, y eso no nos equivoquemos. Y si no lo hacen, la deuda va a llegar a unos niveles exorbitantes que te va a imposibilitar invertir en educación, salud, porque cada vez más va consumiendo los intereses que tenés que pagar, lo que podrías incrementar en los otros rubros. Luis, quiero agradecerte que hayas venido con nosotros. Un placer. Siempre nos ilustras. Y también invito para que todos lo sigan a Luis los días jueves en nuestro espacio de plataforma. Luis Membreño, deberías de hablarnos así como has hablado hoy siempre, de qué el nuevo presidente debe hacer con el país en materia económica. Te quiero desear feliz año, Luis, y agradecerte también tu apoyo, tu colaboración con TVX en el espacio de plataforma. Gracias, Luis. No, gracias a ustedes por la oportunidad, por el espacio, y también desearles todo lo mejor para este próximo año, a ti, a tu familia, y por supuesto a todos los televidentes que nos han acompañado. Gracias, Luis Membreño, nuestro invitado esta mañana de viernes 28 de diciembre. El próximo lunes también vamos a tener una propuesta para ustedes. El próximo lunes es el fin de año, pero aquí vamos a estar para llevarles una nueva propuesta. Por hoy pasen todos un feliz fin de semana.